La barra zumbaba con una mezcla de voces alienígenas, algunas graves y otras melódicas. Cada sonido era extraño, cada rostro un estudio de colores y formas. Los clientes se agrupaban alrededor de las mesas y la larga barra abollada, cada uno absorto en sus propias historias y bebidas. Detrás de la barra, se movía una figura alta y delgada, el barman, tranquilo y constante. Servía tragos, limpiaba derrames y se deslizaba sin llamar mucho la atención, un humano entre alienígenas, solo otra pieza más en el mobiliario. Todos los días trabajaba en silencio, respondiendo a preguntas con breves asentimientos o inclinaciones de cabeza. Sus movimientos eran suaves, eficientes y siempre precisos. Podía preparar un pedido de bebida, esquivar un brazo que se agitaba y mantener la barra impecable sin perder el ritmo. Los clientes murmuraban que su calma parecía casi antinatural, pero nadie le prestaba mucha atención. Después de todo, era solo un barman, un humano que había encontrado su camino hasta el borde de la galaxia para hacer un trabajo sencillo. Nada en él parecía inusual, excepto quizás las delgadas cicatrices que cruzaban sus manos y la forma en que sus ojos centelleaban, siempre observando cada detalle a su alrededor. En la barra, los guardias alienígenas se posicionaban en parejas, grandes y fuertemente armados. Sus voces rudas y sus pasos pesados anunciaban su presencia. Eran una vista común en este puesto avanzado, venían a beber fuera de servicio o a montar guardia cuando estaban asignados. Sin embargo, ninguno de ellos se molestaba en mirar dos veces al barman. Para ellos, era otro humano más, sencillo y poco interesante, no diferente de cualquier otro. Reían en voz alta, sus voces retumbando sobre el ruido del bar, bebiendo e ignorando al hombre que tranquilamente les servía recargas. El barman nunca reaccionaba a su risa ni a sus bromas ocasionales a su costa. A veces se burlaban de su manera tranquila de trabajar o de su ropa sencilla, pero nunca mostraba ni un ápice de ira o incomodidad. Simplemente seguía con su trabajo, deslizando bebidas por la barra, limpiando y manteniendo las estanterías llenas. Era una presencia ordinaria, parte del paisaje, mezclándose perfectamente, casi como un fantasma. Sin embargo, de vez en cuando, un cliente lo miraba con un destello de curiosidad. Algunos podían sentir que había algo inusual en él, una intensidad tranquila que lo diferenciaba de otros humanos que habían conocido. Pero tan pronto como lo notaban, lo descartaban, distraídos por el ruido y el ambiente. Después de todo, ¿por qué un simple barman en un puesto avanzado lejano sería algo más de lo que aparentaba? Mientras se desplazaba por la línea de bebidas, llenando cada vaso, limpiando la barra, nunca flaqueaba, nunca se distraía. Sus manos, cicatrizadas pero firmes, trabajaban con una suavidad casi antinatural. Tenía una forma de anticipar las necesidades de los clientes, colocando una bebida justo cuando vaciaban su vaso o despejando un espacio tan pronto como se desocupaba. Nadie sabía su nombre y él no ofrecía ninguno. Para los habituales, era simplemente el barman, nada más, nada menos. Mientras trabajaba, su mirada de vez en cuando se desviaba hacia la entrada, no por preocupación o interés, sino con una calidad tranquila y observadora. Sus ojos, agudos y oscuros, lo veían todo, a los guardias mientras entraban, su risa fuerte y sus botas resonantes llenando el espacio, a los alienígenas riendo y discutiendo, los tratos susurrados en voces apagadas. Veía cada mano que se movía hacia un bolsillo, cada mirada intercambiada en secreto. Nada parecía escaparse de su atención, aunque permanecía como una parte discreta del fondo del bar. A veces, cuando un momento tranquilo se asentaba, pausaba y dejaba que su mirada vagara, su expresión inescrutable, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. Pero tan rápido como llegaba, el momento pasaba y él volvía a su trabajo. Los clientes notaban esta mirada distante solo ocasionalmente, y era olvidada casi tan rápido como aparecía. No daba motivo para pensar en él como algo más que un barman eficiente, haciendo su trabajo y manteniéndose para sí mismo. Los guardias, ruidosos y bravucones, ocasionalmente le lanzaban una mirada, pero usualmente era despectiva. A un humano, inofensivo, débil, nunca sospecharían nada diferente. Para ellos, solo valía su tiempo cuando necesitaban otra bebida. De lo contrario, no registraba en su mundo. Seguían con sus asuntos, ignorando la figura tranquila que rellenaba sus vasos y pasaba junto a ellos como una sombra. Pero en esos momentos tranquilos, cuando él pausaba, sus ojos contenían una profundidad, un destello de algo que insinuaba una vida diferente,
un recuerdo lejano enterrado bajo capas de calma. Si alguien hubiera mirado lo suficientemente de cerca, quizás hubieran notado el indicio de preparación en su postura o la forma en que su mirada parecía ver a través de las cosas. Pero nadie lo hacía, y eso era justo lo que él quería. La barra estaba viva con susurros. Los clientes alienígenas hablaban en tonos apagados, compartiendo historias de avistamientos extraños, aventuras salvajes y figuras legendarias. No era inusual que las historias circularan aquí, especialmente aquellas que parecían crecer en detalle con cada relato. Esta vez, sin embargo, una historia estaba captando la atención de todos, la leyenda de un guerrero humano. Los rumores se dispersaban como humo, encontrando su camino a cada rincón, llenando los huecos entre risas y choques de copas. Los susurros describían a una figura de años atrás, un guerrero humano que había hecho su nombre en campos de batalla distantes, dejando un rastro de miedo y respeto a través de las galaxias. Este guerrero, se decía, se movía como un fantasma y luchaba con una precisión inigualable, temido incluso por los soldados alienígenas más duros. Algunos lo describían como un espectro, deslizándose en batallas sin ser visto, dejando devastación a su paso antes de desaparecer sin dejar rastro. Otros afirmaban que había combatido en algunos de los conflictos más sangrientos, emergiendo siempre victorioso, siempre un paso adelante de sus enemigos. Las historias se oscurecían, pintándolo como una figura tanto respetada como temida, alguien que había desaparecido tan misteriosamente como había llegado a la escena. A medida que la historia se transmitía, las descripciones se volvían más elaboradas. Sus enemigos, se decía, no tenían oportunidad una vez que estaban en su punto de mira. No necesitaba armadura ni armas avanzadas, su habilidad por sí sola era su mayor arma. Algunos afirmaban que podía derribar incluso a los alienígenas más fuertes con sus propias manos, sus movimientos tan rápidos que sus oponentes no se daban cuenta de lo que había sucedido hasta que todo había terminado. Decían que su reputación sola podía detener una pelea antes de que comenzara. Nadie quería enfrentarse a un guerrero así. Aquellos que lo hacían encontraban finales rápidos y brutales. En el mostrador de la barra, el barman continuaba su trabajo sin pausa, su expresión inalterada mientras escuchaba. Las historias llenaban la habitación, provocando suspiros y murmullos de asombro, pero él solo asentía mientras servía bebidas, su rostro sin traicionar nada. Parecía casi desapegado, un objeto más en el fondo, escuchando sin reaccionar. Sin embargo, si uno miraba más de cerca, había una comprensión tranquila en sus ojos, un fugaz destello de reconocimiento que pasaba tan rápido como aparecía. Era como si conociera estas historias, como si hubiera visto las batallas, aunque permanecía en silencio. Los detalles crecían con cada relato, cada cliente agregando sus propias exageraciones. Algunos describían la supuesta armadura del guerrero, oscura, elegante y casi indestructible. Otros pintaban un cuadro de su estilo de lucha, afirmando que se movía como una sombra, sus acciones suaves y mortales, una fuerza que no podía contenerse. Las historias insinuaban que este guerrero era más que humano, sus habilidades superando los límites de los hombres ordinarios. Nadie sabía qué había pasado con él. Algunos decían que había sido capturado, otros creían que simplemente había desaparecido, esfumándose del universo como un susurro en el viento. Uno de los clientes alienígenas, una criatura grande y fornida con escamas cubriendo su piel, se inclinó hacia adelante, su voz baja y reverente. Escuché que una vez derribó a un escuadrón entero él solo, murmuró, sus ojos muy abiertos. Sin un solo arma en él, solo sus manos desnudas. Dicen que ni siquiera sudó. Otros asentían, cada uno agregando sus propios detalles, sus voces una mezcla de miedo y admiración. A lo largo de todo, el barman trabajaba en silencio, sus manos firmes, sus movimientos practicados. Escuchaba las historias como si las oyera por primera vez, pero sus ojos tenían una conciencia, una mirada distante que parecía entender más de lo que dejaba entrever. Nadie le prestaba mucha atención, atrapados en la emoción de la historia. Para ellos, era solo otro humano, otro rostro poco destacable en una galaxia llena de criaturas únicas. Algunos clientes bromeaban que tal guerrero podría estar en cualquier lugar, escondido a simple vista, incluso entre los rostros poco llamativos del puesto avanzado. La risa seguía la idea, tan absurda como sonaba. Después de todo, un guerrero legendario perdería su tiempo en un bar. El guerrero del que hablaban pertenecía al campo de batalla,
no sirviendo bebidas a los alienígenas en un puesto avanzado destartalado. El barman continuó con su trabajo, su expresión sin cambios, su enfoque inquebrantable, mezclándose en el fondo mientras la historia continuaba a su alrededor. Los guardias, que generalmente ignoraban la charla ociosa, escuchaban con interés esta vez. Se reían de la idea de un guerrero humano, encontrando gracioso que cualquier humano pudiera inspirar tal temor. Intercambiaban sonrisas, descartando el cuento como nada más que una leyenda exagerada. Los humanos, en sus ojos, eran débiles y frágiles, apenas dignos de ser considerados una amenaza. El barman, siempre tranquilo, seguía trabajando, su rostro impasible como si no hubiera escuchado una palabra. Sin embargo, incluso mientras la risa se apagaba, la historia persistía. La idea de que un guerrero humano pudiera estar escondido a simple vista, esperando el momento adecuado, parecía quedarse con algunos de los clientes. Ellos miraban a su alrededor, medio en broma, pero con un atisbo de curiosidad, preguntándose si las historias tenían algo de verdad. El barman, aún calmado y compuesto, no les daba motivo para sospechar de él, sin dar indicación alguna de que fuera más de lo que parecía. Permanecía un enigma, una figura tan ordinaria que era fácil pasarla por alto. A medida que los susurros se desvanecían, su expresión se mantenía inalterada, su trabajo continuaba como si nada hubiera sucedido, su presencia tranquila y discreta. Sin embargo, había algo en sus ojos, una calma, una profundidad que sugería que comprendía las historias más de lo que alguien podría darse cuenta. Pero en ese momento, era simplemente el barman, un humano entre alienígenas, escuchando mientras las historias se perdían en el ruido de fondo del bar. Un pesado silencio se asentó sobre el bar cuando las puertas se abrieron y un nuevo grupo entró. El ruido habitual disminuyó y todos los ojos se dirigieron hacia la figura que entraba. Los recién llegados no eran los clientes habituales, eran más grandes, más rudos y se comportaban con un aire amenazante. Su apariencia, una mezcla de cicatrices y ojos feroces, dejaba claro que eran problemáticos. Los clientes habituales se encogían un poco, cautelosos pero curiosos, tratando de medir la situación. Estos extraños no estaban aquí para una bebida o una conversación casual. El barman los notó de inmediato, pero no dejó de trabajar. Observaba, midiendo la nueva tensión en la habitación sin reaccionar. Continuaba limpiando un vaso, sus movimientos firmes y sin prisa. Los intrusos escaneaban el bar, los ojos agudos, tomando nota de los guardias y otros clientes. Había un filo en sus miradas, un desafío tácito que parecía pesar en el aire. Los guardias, tensos, pero conteniéndose, inciertos sobre las intenciones de los recién llegados, sin embargo, reacios a iniciar un conflicto de manera abierta. Una risa peligrosa vino de uno de los intrusos, una criatura masiva con escamas oscuras y ojos amarillos penetrantes. Avanzó, apartando mesas como si los clientes no existieran. Su enfoque era agudo, casi depredador, como si evaluara a todos en la habitación. Otro de su grupo, un alienígena más pequeño, pero igualmente feroz con crestas oscuras y afiladas a lo largo de su espalda, se inclinó hacia un cliente tembloroso, con una sonrisa que mostraba filas de dientes afilados. El mensaje era claro, estos no eran visitantes con los que se pudiera tratar a la ligera. Los clientes habituales se movían incómodamente, mirándose unos a otros, esperando evitar la atención. Los guardias, aunque supuestamente mantenían la paz, intercambiaban miradas inquietas. Estos recién llegados no solo parecían problemáticos, eran un problema, pero los guardias eran cautelosos. Habían tratado con muchos alienígenas revoltosos antes, pero algo sobre estos intrusos los hacía dudar. Por ahora, se mantenían al margen, observando y esperando, no seguros de si este era un desafío que estaban preparados para enfrentar. El más grande de los intrusos volvió su mirada hacia el barman, evaluándolo por un momento. Luego, con una mueca, lo despreció, concentrándose en cambio en los guardias. Hacía un punto de ignorar al barman por completo, como si apenas valiera la pena notarlo. El barman continuaba su trabajo, tranquilo y recogido, su rostro tan inexpresivo como siempre. Observaba sin parecer observar, tomando nota de cada detalle, pero no mostraba ninguna reacción, ningún signo de preocupación. El líder del grupo gruñó bajo, hablando a sus compañeros. ¿Dónde está él entonces?, murmuró lo suficientemente alto para que algunos clientes cercanos lo escucharan. Su voz estaba teñida de impaciencia y amenaza,
un tono que no dejaba lugar a malentendidos. Sus compañeros se rieron tranquilamente, un sonido peligroso que enviaba un escalofrío de miedo a través de la multitud. No estaban aquí solo para armar un escándalo, estaban buscando a alguien específico. Uno de los guardias, finalmente incapaz de mantenerse en silencio, avanzó. ¿Qué quieren aquí?, exigió, tratando de sonar autoritario, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su incertidumbre. El intruso líder lo examinó, no impresionado. Con una sonrisa despectiva, descartó al guardia con un movimiento casual de su muñeca. No a ti, respondió, su voz goteando desdén. Estamos buscando a un humano, a un guerrero, dijo. Sus palabras colgaban pesadamente en el aire, como un desafío. Todos en la habitación sintieron el peso de esas palabras. Un murmullo se extendió por la multitud. Un guerrero humano, la idea parecía absurda, casi risible. Los humanos generalmente se veían como más débiles, apenas capaces de enfrentarse a los alienígenas más formidables que llenaban la galaxia. Pero estos intrusos claramente creían lo que habían oído. No venían buscando a un humano ordinario, estaban cazando una leyenda, alguien rumoreado de ser tan mortal como escurridizo. La tensión en la sala aumentaba. Los clientes, intrigados pero temerosos, intercambiaban miradas nerviosas. Los guardias trataban de mantener el control, pero claramente estaban superados en número. Su autoridad se desvanecía mientras los recién llegados los ignoraban. El barman permanecía en el fondo, observando cómo se desarrollaba todo. Mostraba ninguna reacción externa, pero sus ojos estaban agudos, enfocados, sus manos seguían moviéndose en movimientos firmes, limpiando y preparando como si la intrusión no fuera más que una molestia menor. Uno de los intrusos agarró una silla cercana y la estampó contra el suelo con un estruendo. Algunos clientes se sobresaltaron ante el ruido. El líder se inclinó hacia un alienígena al azar en la barra, su voz baja y amenazante. Sabemos que está aquí en algún lugar, dijo, su tono cargado de amenaza. Así que mejor que alguien empiece a hablar. Su compañero circulaba por la barra, los ojos entrecerrados, claramente listo para la lucha. Nadie hablaba, pero el miedo era palpable, llenando cada rincón de la habitación. Otro guardia dio un paso adelante, este más valiente o más temerario que el resto. No son bienvenidos aquí, dijo con firmeza, aunque su voz carecía de verdadera convicción. El intruso líder resopló, claramente desimpresionado, y con una burla en su voz respondió. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Despreció. El guardia titubeó y en ese momento de duda, el intruso soltó una risa dura, empujando al guardia a un lado con fuerza casual. El guardia tropezó, pero logró mantenerse en pie, humillado, pero demasiado intimidado para contraatacar. El barman continuaba trabajando, su rostro sereno, su postura relajada. No se inmutó ni pausó, simplemente se mezclaba en el fondo como siempre lo había hecho. Su expresión permanecía neutral, aunque sus ojos seguían a los intrusos, registrando cada uno de sus movimientos con una intensidad tranquila. Parecía meramente un observador, no involucrado y no afectado por el peligro creciente en la sala. Los intrusos, impacientes, empezaron a hostigar a los clientes, empujando y provocando, sus voces altas y burlonas. Querían respuestas y estaban dispuestos a destrozar el lugar para obtenerlas. Las sillas se volcaban, los vasos se rompían y la tensión colgaba espesa en el aire. Los guardias, superados en número y dudosos, se retenían, reacios a enfrentarse a alienígenas claramente superiores en fuerza y agresividad. A través de todo esto, el barman trabajaba en silencio, moviéndose como si nada fuera de lo ordinario estuviera sucediendo. Rellenaba vasos, limpiaba la barra y se movía más allá de los intrusos sin llamar la atención. Era como si existiera en un plano diferente, no afectado por el caos que se desarrollaba a su alrededor. Los clientes, temerosos y confundidos, lo miraban de vez en cuando, preguntándose cómo podía permanecer tan tranquilo. La paciencia de los intrusos finalmente se agotó. No nos vamos sin él, bramó el líder, golpeando su puño sobre una mesa, enviando una sacudida a través de la sala. Su voz era una advertencia final, una amenaza que no dejaba dudas de que estaba dispuesto a usar la fuerza. Escaneó el bar, los ojos estrechándose, desafiando a cualquiera a hablar. Pero nadie se movió. Los clientes y los guardias permanecían en silencio, esperando,
inseguros de qué sucedería a continuación. El barman continuó su trabajo, sus manos firmes, su rostro ilegible. Parecía casi fuera de lugar, intocado por la tensión que llenaba la habitación. Un cambio súbito llenó la sala. El intruso líder, irritado por el silencio, soltó un gruñido bajo y amenazante y volvió su mirada de nuevo hacia el barman. Hubo una pausa, una quietud apenas perceptible, y luego se movió hacia adelante, sus intenciones claras. No veía una amenaza, solo a un humano tranquilo que parecía completamente ordinario. Alcanzando la barra, esbozó una mueca, inclinándose hacia adelante con una expresión burlona mientras intentaba agarrar el brazo del barman, sus movimientos bruscos y forzados. Sin advertencia, el barman cambió su posición, su mano se movió con precisión, rompiendo instantáneamente el agarre del intruso. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el barman torció el brazo del intruso, forzándolo hacia abajo con una presión rápida e inquebrantable. Un silencio atónito llenó la habitación mientras el alienígena poderoso se encontraba inmovilizado, su expresión una de total incredulidad. Terminó en un instante, el movimiento del barman fue suficiente, agudo, casi clínico. Por primera vez, los clientes se daban cuenta de que esta figura tranquila no era tan ordinaria como parecía. La habitación parecía contener la respiración mientras el barman se apartaba, su mirada tranquila, casi indiferente, como si todo el incidente hubiera sido nada más que una pequeña molestia. Pero había algo nuevo en su postura, un cambio sutil que decía mucho. Su postura ya no era la de un simple trabajador, sino la de alguien en completo control, acostumbrado a situaciones mucho más peligrosas que un bar ruidoso. No miraba alrededor ni reconocía las miradas, simplemente continuaba como si nada hubiera pasado. Los intrusos restantes intercambiaban miradas incómodas, descolocados por el cambio repentino en la posición de su líder. No esperaban resistencia, especialmente no de la persona que habían desestimado por completo. El barman no había dicho una palabra, no había hecho una sola amenaza, pero sus acciones hablaban más alto que cualquier palabra. Los guardias, atónitos, dieron un paso atrás, ya no seguros de si intervenir o dejar que las cosas se desarrollaran. La calma tranquila y el control del barman sobre la situación dejaron a todos congelados. Uno de los intrusos, no dispuesto a ser superado, gruñó y se lanzó hacia adelante, los puños listos para golpear. El barman se movió más rápido de lo que nadie podía seguir, esquivando el ataque con una gracia fluida, un movimiento tan rápido que dejó a su oponente tambaleándose. Con un solo movimiento eficiente, entregó un golpe que derribó al atacante sin un sonido. Los clientes observaban, con los ojos muy abiertos, mientras otro intruso caía. Este no era un trabajador de bar ordinario, su habilidad, su precisión, eran inconfundibles. Era como ver a un maestro artesano en su trabajo, cada movimiento calculado y ejecutado con un tiempo perfecto. La tensión se transformó en algo nuevo, una mezcla de asombro y incredulidad. Este hombre, que habían visto todos los días mezclándose en el fondo, de repente era una fuerza imparable. Los clientes que una vez lo ignoraron, que habían reído de su comportamiento tranquilo, ahora sentían un escalofrío de miedo y respeto. Aquí había un poder tranquilo que no podía ser negado. Uno a uno, los intrusos titubeaban, dándose cuenta de que estaban enfrentando algo que no habían anticipado. Era como un depredador dándose cuenta demasiado tarde de que había elegido la presa equivocada. Los guardias, que habían estado observando, intercambiaron miradas, inciertos de su propia autoridad en este momento. Por toda su fuerza y armamento, comprendían que estaban superados por este humano no ostentoso que no necesitaba ni armadura ni armas para dominar. Sus movimientos, cada uno preciso e inquebrantable, dejaban claro que no era ajeno al combate. Cada acción hablaba de una vida dedicada a perfeccionar sus habilidades, de batallas libradas y ganadas en lugares lejos de este bar. Otro intruso intentó rodearlo, intentando sorprenderlo, pero los ojos del barman eran agudos, rastreando cada movimiento con una calma que rozaba lo sobrenatural. Se giró, esquivando el ataque con una gracia que parecía casi antinatural, y con un golpe envió al atacante al suelo. No había ira en sus acciones, ninguna emoción visible, luchaba con una eficiencia que no dejaba lugar a errores. Su rostro era tan ilegible como siempre, sus movimientos precisos y letales. Ahora, los intrusos estaban visiblemente sacudidos, su confianza destrozada. Habían venido buscando una leyenda, y estaba claro que habían encontrado exactamente lo que buscaban.
Los clientes observaban, su respeto por el barman creciendo con cada intruso caído. Ya no era solo una figura tranquila detrás de la barra, era algo mucho más peligroso, algo que no habían visto venir. Los guardias, una vez despectivos, ahora mantenían un respeto recién descubierto, reconociendo en silencio que estaban en presencia de alguien mucho más allá de su comprensión. El líder de los intrusos, luchando por recuperar su equilibrio, miró hacia arriba, su expresión una de rabia e incredulidad. Esto no era como se suponía que sucederían las cosas. Había esperado una victoria fácil, una demostración de fuerza. En cambio, se enfrentaba a un hombre cuya habilidad dejaba claro que era exactamente la leyenda de la que hablaban los rumores. Pero incluso ahora, el barman no mostraba signos de triunfo o orgullo. Se movía con la misma calma, la misma precisión implacable, despachando a sus oponentes con el mínimo esfuerzo, como si fuera solo otra parte de su rutina diaria. Con el último de los intrusos caído, el barman permaneció allí, imperturbable, su mirada barriendo la habitación con una finalidad tranquila. No hubo una gran declaración, ningún momento de celebración. Simplemente regresó a su posición detrás de la barra, su expresión tan calmada y legible como siempre, su presencia tan tranquila como había sido antes. Los clientes y guardias, aún en shock, intercambiaban miradas de incredulidad. Habían presenciado algo extraordinario, algo que recordarían durante años. En ese momento, el bar volvía a su estado anterior de calma, aunque era una calma frágil, marcada por el nuevo entendimiento de quién era realmente este hombre. El barman reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado, deslizándose de nuevo en su rutina con la facilidad practicada de siempre. No había rastro de arrogancia, ningún reconocimiento de lo que había hecho, simplemente seguía adelante, su enfoque volviendo a sus tareas, dejando atrás una sala llena de espectadores atónitos. Para los clientes, los guardias e incluso los intrusos caídos, la realización fue lenta pero poderosa. Este hombre, a quien habían pasado por alto, el humano tranquilo que servía sus bebidas sin una palabra, era en efecto la figura de leyenda de la que hablaban. Su reputación no había sido exagerada, si acaso, había sido subestimada. A medida que continuaba su trabajo, el silencio persistía, lleno de asombro y un nuevo respeto que nadie se atrevía a expresar en voz alta. El barman, todavía tranquilo y compuesto, volvía a ser simplemente una figura detrás de la barra, pero ahora nadie en la sala volvería a verlo como ordinario. La habitación estaba en silencio, cargada con el peso de lo que acababa de suceder. Los clientes, una vez envueltos en sus propias historias y risas, ahora se sentaban en silencio estupefacto, aún procesando el poder rápido e indiscutible que acababan de presenciar. Los guardias, generalmente los más ruidosos y confiados, ahora evitaban la mirada del barman, humillados por su destreza sin esfuerzo. Algunos clientes intercambiaban miradas, inseguros de si deberían reconocerlo o simplemente pretender que nada había pasado. Había una tensión, un asombro silencioso, mientras todos intentaban comprender al hombre que pensaban que conocían. Sin una palabra, el barman reanudaba su rutina. Tomaba un vaso, lo limpiaba, lo colocaba de nuevo y pasaba al siguiente como si este momento no fuera diferente de cualquier otro día. Sus movimientos eran tan precisos y desapresurados como siempre, pero ahora cada acción parecía llevar un peso más profundo. Los clientes notaban las cicatrices en sus manos con nuevos ojos, ya no viéndolas como marcas aleatorias, sino como un testimonio silencioso de una vida que nadie había imaginado. Los intrusos caídos, todavía quejándose en derrota, eran sacados. Su arrogancia destrozada, evitaban la mirada del barman, ya no viéndolo como un mero humano, sino como algo mucho más allá de su comprensión. Los guardias, aunque reticentes, les ayudaban a salir, reacios a hacer contacto visual con el único hombre en la habitación que había demostrado un poder que ninguno de ellos podría igualar. Mientras se movían, sus expresiones revelaban una mezcla de respeto y miedo, un reconocimiento tácito de que habían estado equivocados sobre él todo el tiempo. Los clientes, inciertos pero animados por la curiosidad, comenzaban a susurrar. Las historias antes despectivas del guerrero humano legendario ahora eran relatos con un rostro, una realidad que se había desplegado ante sus ojos. Cada detalle de su habilidad, su precisión, su silencio, permanecía en la mente de todos en la sala. Unos pocos clientes, más valientes que el resto, le daban un asentimiento de respeto, aunque él no devolvía sus gestos. Simplemente continuaba con su trabajo, imperturbable e inalterado. Uno de los guardias,
Reuniendo el valor para hablar, se acercó a la barra y carraspeó, pero se encontró sin palabras. El barman pausó, lo miró y esperó, su rostro neutral, no revelando nada. Las palabras que el guardia había planeado se disolvieron rápidamente y simplemente retrocedió, abrumado por la fuerza tranquila que emanaba del hombre que una vez había desestimado como ordinario. El barman le dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento silencioso, antes de volver a sus tareas. Su presencia era tan tranquila como siempre, a pesar de que el ritmo normal del bar volvía. La atmósfera había cambiado, los clientes ya no veían al barman como una figura invisible detrás del mostrador, sino como alguien cuya presencia contenía un misterio que no podían ignorar. Aquellos que habían ridiculizado las leyendas, aquellos que habían despreciado los cuentos, ahora se sentían atraídos por él, no por obligación sino por asombro. Lo observaban con una mezcla de fascinación y reverencia, tratando de conciliar al hombre tranquilo con la figura legendaria de la que habían hablado solo horas antes. Con la salida del último de los intrusos, los clientes suspiraban aliviados, aunque la tensión permanecía. Sabían que habían presenciado algo raro, algo que probablemente nunca volverían a ver. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose de dónde había venido, qué batallas había librado y por qué estaba aquí, en un lugar tan remoto. Pero ninguno se atrevía a preguntarle directamente. El barman había dejado claro, mediante su silencio, que no estaba aquí para compartir historias ni satisfacer su curiosidad. Estaba aquí para trabajar, nada más. Por un momento, uno de los clientes más jóvenes, lleno de asombro y admiración, se inclinó hacia adelante, sus ojos grandes con curiosidad. ¿Eres el guerrero del que hablaban?, preguntó en voz baja, apenas más que un susurro. El barman encontró su mirada, sosteniéndola un instante más de lo usual, pero no respondió. Simplemente volvió a su trabajo, dejando la pregunta flotando en el aire, sin respuesta, pero de alguna manera completa. Su silencio era suficiente, era su respuesta, un recordatorio silencioso de que era más de lo que podían entender. El bar volvía lentamente a su ritmo habitual, aunque el cambio en la atmósfera persistía. Los clientes retomaban sus conversaciones, pero sus palabras eran más suaves, sus tonos más contenidos. De vez en cuando, lanzaban miradas hacia el barman, viéndolo ahora bajo una nueva luz, pero nadie interrumpía su trabajo. Comprendían, quizás por primera vez, que había una historia en su silencio, una historia que él eligió mantener oculta. A medida que pasaban las horas, crecía un nuevo respeto por el tranquilo hombre detrás de la barra. Se daban cuenta de que no buscaba reconocimiento ni admiración, su habilidad, su calma, su fuerza, eran cosas que llevaba sin fanfarrias ni expectativas. No había necesitado una audiencia, ni necesitaba la aprobación de nadie, simplemente estaba allí, como siempre había estado, ofreciendo no más de lo que se le pedía, dando solo lo necesario. Los clientes entendieron ahora, más que nunca, que su silencio no era vacío, sino una elección. A medida que la noche se profundizaba y los clientes comenzaban a marcharse, cada uno lanzaba una última mirada al barman al pasar. Algunos le daban un asentimiento, un reconocimiento silencioso de su fuerza, otros evitaban su mirada, aún procesando lo que habían presenciado. Pero todos se iban con un nuevo entendimiento, una sensación de que habían vislumbrado una parte de algo vasto y profundo, algo que no estaba destinado a ser completamente comprendido. El barman observaba cómo se iban, su expresión inalterada, su mirada firme. Cuando el bar finalmente quedaba vacío, limpiaba la barra, colocando todo en su lugar con su acostumbrada precisión. El silencio del bar vacío era casi pacífico, una calma familiar que se asentaba sobre él. Hizo una pausa por un momento, mirando hacia las mesas ahora vacías, y luego retomaba sus deberes, sus movimientos firmes, su enfoque imperturbable. Afuera, los susurros se propagarían, los cuentos del barman tranquilo que era mucho más de lo que parecía. Los clientes llevarían la historia, recontándola a su manera, cada uno agregando sus propios detalles, su propio sentido de maravilla. Él sabía que su leyenda crecería, convirtiéndose en algo más grande que la vida, un relato que encontraría su camino a otros lugares distantes. Pero no tenía interés en las historias, para él, el bar era simplemente su lugar elegido, un punto tranquilo en un universo ruidoso donde podía trabajar en paz. A medida que la noche se hacía más profunda, terminaba sus tareas, poniendo todo en su lugar. El bar, una vez lleno de susurros y tensión, ahora estaba en silencio. Y mientras miraba a su alrededor una última vez,
No sentía la necesidad de reconocimiento o fama, simplemente era un barman, una presencia tranquila en una galaxia que lo recordaría de maneras que él ni buscaba ni deseaba. Con una última mirada, se alejaba del mostrador, desapareciendo en la quietud, dejando atrás solo un bar vacío y una historia que viviría en la mente de aquellos que habían estado allí para presenciarlo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.